Buenas noches, queridos esforzadores, y sean bienvenidos al podcast de la Unión. Esta noche, como ya lo habrán visto en el título, vamos a hablar sobre un tema muy importante, que son las comisiones en el esfuerzo cristiano. Pero antes de empezar con este tema, con esta plática que vamos a tener con este podcast, pues permítanme presentar a dos invitadas que tenemos. Esta vez, bueno, antes de presentar a nuestras invitadas, quiero decir que, pues, como ustedes ya lo podrán haber visto, el presidente de esta comisión se encuentra con nosotros, pero sosteniendo toda esta transmisión, nuestro hermano Nahum no nos pudo acompañar. Rueguen a Dios por su salud, está un poquito enfermo de la garganta, así que vamos a estar nosotros en el podcast de la Unión esta noche y tenemos a nuestra hermana Silvia Estrella. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y a nuestra hermana Alba Esther. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, nuestras hermanas han sido parte, han sido directivas en las uniones, han sido parte también de las respectivas comisiones de las uniones y hoy vamos a platicar un poquito sobre ello, sobre qué tan importantes son las comisiones dentro del esfuerzo cristiano, qué tan importante es que cada uno cumpla su rol como parte de una comisión, ya sea como presidente, como vocal, porque todos tenemos un rol muy fundamental en las comisiones. Nos quieren platicar, para empezar, nuestra hermana Silvia Estrella, si se acuerda cuando aquella primera comisión que tuvo en alguna unión. ¿Qué comisión fue? ¿En qué año fue? ¿Cuál fue su experiencia? Porque, pues bueno, obviamente está la brecha generacional y esto es lo padre, esto es lo bonito del esfuerzo cristiano. Gracias, sí, lo recuerdo con mucho gusto. Me remonto a la década de los 80, cuando por la gracia del Señor nos permitió venir a vivir a nuestra familia a la Ciudad de México y ya tuvimos aquí la oportunidad de participar más activamente en la Unión Presbiterial. Fue en el año de 1989, en la convención que se celebró en Nativitas, en donde tuve la oportunidad de formar parte de una comisión permanente, fue la Comisión de Cívico-Social. Mi tío Luis Morales, el pastor Luis Morales, era el consejero de la Unión, y el presidente de la Unión, si no mal recuerdo, en ese momento era el hermano David Rafael González Franco. Estaba yo temerosa porque era la primera vez que me consideraban, pero también me sentía tomada en cuenta. Sentía que me veían y que habían visto algo en mí, alguna capacidad que yo pudiera desarrollar dentro del trabajo de nuestra unión. Fue una sorpresa para mí que me hubieran nombrado, no pensé que lo fueran a hacer, pero recibí con mucho gusto el nombramiento de ser parte, primer vocal de la Comisión de Cívico Social. Muy bien, ahí podemos ver, podemos resaltar esto, ¿no? Cómo se puede llegar uno a sentir cuando lo toman en cuenta para formar parte de una comisión en el esfuerzo cristiano. Y nuestra hermana Alba, si recuerda aquella primera experiencia trabajando en una comisión de la Unión. Sí, este, me tocó colaborar con la hermana Zaret Padilla, de presidente de mi comisión de historia. El Señor nos permitió trabajar un poco en esta comisión, pero la verdad no recuerdo el año, hace tanto que ya ni me acuerdo, pero con mucho gusto empecé a conocer el trabajo de la Unión. No es lo mismo estar viendo el trabajo de la Unión allá atrás, ¿no? En las bancas. Sí, y ya estar acá con una responsabilidad en tus hombros, pues es diferente, pero el Señor te capacita, el Señor te guía para poder realizar el trabajo para el cual Él te llamó.
Eso es muy cierto y eso es algo en lo cual hay que hacer destacar esas palabras. Cómo el Señor nos llega a capacitar cuando nos nombra parte de una comisión. Si bien es la mesa directiva quien selecciona a cada uno de los esforzadores, es Dios quien da esa capacitación, porque a veces nosotros podemos llegar a pensar que, bueno, pues ahora cómo le vamos a hacer con este trabajo, ¿no? No sé, la hermana Silvia Estrella, ¿en qué comisión habrá dicho, pues yo cómo le voy a hacer aquí? Sí, me enfrenté a un reto cuando me nombraron presidente de la Comisión de Organizaciones al siguiente año, en 1990. Yo tenía 17, 18 años y decir, yo presidente de organizaciones, ¿qué voy a hacer? Sobre todo porque el campo de la Unión estaba todo unido, desde Zacatecas Sí, era la hasta antigua sí, no Unión, ¿no? estaba seccionado como ahora. Y sí me enfrenté para lo que para mí en ese momento era un reto. Yo cómo voy a dirigir, porque es mi segunda comisión, es la segunda vez que participo y como presidente. Hablé con la mesa directiva y me dio temor, les dije, creo que no voy a poder. Los otros miembros de mi comisión eran pues más grandes de edad, con más experiencia, y yo les decía, ¿por qué me pusieron a mí? Y cuando hablé con el presidente de la mesa directiva, me dijo, es que no necesitas ser más grande que ellos o tener más experiencia con ellos para que puedas dirigir una comisión. Lo único que tienes que hacer es ponerte en las manos de Dios, hablar con tu comisión y empezar a trabajar. Había un pequeño manual en el que decía qué teníamos que hacer y cómo lo tenías que hacer. Entonces, sí fue impactante para mí porque yo no sabía nada de organizaciones. Leí lo que tenía que hacer y si tú le pides a Dios sabiduría y lees la Biblia, las ideas te vienen a la cabeza. Platicando con mis demás integrantes de la comisión, empezamos a hacer el plan de trabajo y de ahí desarrollamos varias actividades y visitas para realizar durante el año. Pero esa fue la comisión en la que más me sentí que no estaba yo capacitada para hacer nada. Sin embargo, el Señor nos permitió sacar un trabajo durante ese año que consideré que fue bueno. Sí, y esto es muy importante. Primeramente ponerse en las manos de Dios y ya después empezar a planear, empezar a trabajar, a desarrollar todo eso que ya como comisión platicamos e hicimos un plan de trabajo, ¿no? Nuestra hermana Alba, no sé qué reto, un reto usted que se acuerde que hay muchos, o sea, los que hemos estado en comisiones sabemos que los retos que hay al trabajar en una comisión son muchos y muy grandes, pero alguno que usted haya recordado así, que diga, no voy a poder con esto, o se me hace muy grande la magnitud de esto a lo que me estoy enfrentando, a lo que me estoy enfrentando con los demás integrantes de mi comisión. Claro que sí. En la Comisión de Vida Espiritual me encomendaron en una ocasión y como presidente. Y el reto que me costó más, bueno, muchos retos se le ponen a uno enfrente, ¿verdad? Pero el que pienso que me costó trabajo fue en los matutinos. En la Ciudad de México, cuando llegamos, como dice mi hermana, empezamos a conocer y dijimos, vamos a los matutinos. Hermanos, en aquella época, salir del centro histórico de la Ciudad de México a las 5, 4:30 de la mañana del domingo, no encontrábamos transporte. El metro estaba 2, 3 cuadras del Zócalo, pero el metro los domingos se abría a las 7 de la mañana. ¿Cómo nos íbamos a transportar? A San Andrés, Totoltepec, a Carrasco, a la Panamericana, en fin, etcétera, todas los templos. Para mí fue un reto, Dios mío, ¿cómo? O sea, no había como ahora llamo un Uber y me llevan a la puerta del templo, ¿verdad? Había taxis, pero a esa hora en domingo, hermanos, era bien difícil conseguir transporte. Nos íbamos caminando
eje central a conseguir transporte. Y a veces no había más que un taxi por ahí perdido, que obviamente el Señor nos lo mandaba, ¿verdad? Para poder trasladarnos. Así a los diferentes puntos de la Ciudad de México. Ese fue un reto para mí muy difícil, cómo transportarme al templo donde iba a ser el matutino sin coche, y era salir súper temprano del templo para poder conseguir transporte. Y de verdad, hermanos, Dios nos bendijo mucho. Todas esas 3 series de matutinos, llegamos antes de la hora indicada para iniciar el matutino. No se diga los peligros que ni siquiera nos imaginamos, hermanos, porque eso pasa. No sabemos lo que pudo habernos pasado, el peligro que pudimos haber enfrentado. El Señor nos libró de todo eso, pero como comentaban hace ratito, lo importante es pedirle al Señor y que nos indique cómo vamos a realizar ese trabajo. Para mí ese fue un reto bien, bien difícil. Exactamente, y me me parecieron muy adecuadas estas palabras que usted nos decía, porque decíamos, o decía usted primero que refiriéndose a uno, ¿no? Como persona. Y sí, uno es parte de la comisión y ya después empezó a hablar en plural, refiriéndose a cómo iba la comisión o todos los hermanos, porque eso se acostumbra mucho, ¿no? De ir todos a un matutino, pues en bola, ¿no? En equipo, en toda la sociedad, toda la comisión. Y eso es lo bíblico de cómo trabaja una comisión. Les quiero compartir que si yo tuviera que definir el trabajo de una comisión con un capítulo de la palabra del Señor, sería con Primera los Corintios 12, y vamos a ver algunos versículos, pues es tiene una base muy bíblica, muy concreta, todo el trabajo que nosotros desarrollamos. Dice primero, pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Primera Corintios 12:4, y después sigue en el versículo 5. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Esto lo pongo así de la siguiente manera. Cuando ustedes entran a una comisión, pues ya escuchamos, ¿no? Pues entran así diciendo, pues yo qué voy a hacer, yo para qué soy bueno, ¿no? Yo cómo le puedo ayudar al Señor. Y aquí vemos cómo vamos desarrollando nuestros dones que nos da el Señor, trabajando para la obra, en este caso, en el esfuerzo cristiano. Y después dice la palabra del Señor, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Y esto a mí me hace mucho sentido, ¿no? Como dentro de la unión, sabemos que la cabeza pues es Cristo, ¿no? Nos dirige la mesa directiva y hay comisiones que se encargan de partes específicas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes toda esta parte de trabajar con las comisiones? Porque si no hubiera evangelismo, si no hubiera una comisión de evangelismo, pues ¿quién lo haría, no? Si no hubiera una comisión de cívico-social, ¿quién se encargaría de ese trabajo? Así con cada una de las comisiones con las que contamos. Fíjate que yo pienso que el Señor nos ha indicado en su palabra, y es muy importante cuando sabemos, nos da a conocer que Él es un Dios de orden, en principio, ¿no? Para todo hay un orden, y es muy importante que tomemos en cuenta todo esto que nos mencionan los estatutos, la cabeza, el presidente tiene ciertas funciones, etcétera, etcétera. Y las comisiones, diferentes cosas que hacer. Y muy importante también el presidente de la comisión, el secretario, los vocales o primer vocal, etcétera. En alguna ocasión se quiso o se mencionó el que todos somos iguales y todos podemos hacer el mismo trabajo, entonces todos somos la comisión y no había presidente y no había vocales. Entonces yo considero que
es más difícil ese trabajo. Es muy importante que cada quien tome un lugar, no porque es más importante o porque sabe más o porque está más grande de edad, no, sino porque debe haber un orden y cada vocal, cada presidente que tome lo que le corresponde para que ese trabajo salga adelante, sin atenerse unos a otros, que cada quien ponga su trabajo, sus manos en la obra de Dios para que ese trabajo salga adelante. Y si alguien no puede apoyarlo para que el trabajo se haga, se realice. Entonces, gracias a Dios que contamos con estatutos, gracias a Dios que nos ha puesto orden a través de su palabra y podamos y tomemos esto para que hagamos el trabajo como se debe de hacer. Yo podría comentar que todo lo que nosotros hacemos está basado en la Biblia. Históricamente, la actitud de la Iglesia, la inteligencia de la Iglesia ha sido la buena administración del trabajo. Desde que somos pequeños vemos cómo está formada una iglesia, vemos cómo está formada nuestra sociedad y nos damos cuenta que para que funcione bien el trabajo tiene que estar distribuido, tiene que existir esa parte en la que cada uno pone su talento y cada uno pone su conocimiento y su granito de arena. Y Dios nos da la capacidad de aprender y de enseñar. Entonces, trabajando así, de esa manera administrada, con un servicio distribuido, es como podemos cada uno extendernos más en el trabajo y hacer cada quien lo que le toca. Decía mi hermana, cada parte es importante. Y si tú distribuyes el trabajo, la carga no es tan pesada para una persona, porque la comisión son 4, 5, 6 miembros, no es uno, somos todos. El trabajo efectivo radica en el que todos estamos con el mismo objetivo, todos tenemos el mismo propósito, servir a Dios específicamente en algo. Lo que interesa es tener ese deseo de servir al Señor. Este deseo te va a permitir aprender, estudiar, escuchar, ver lo que hacen los demás, aplicarlo tú y va a dar el fruto. Al final del día vas a encontrar que esa administración, ese deseo que pusiste, ese interés que pusiste también para trabajar en la obra del Señor, rinde un fruto que le agrade. Sí, y es muy importante y todo lo que acaban de decir es muy apegado a la palabra de Dios, me hace mucho eco y enseguida pienso en este versículo en 1 Corintios 12, 20 y 21, que dice así: mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Hay varios miembros en una sociedad de esfuerzo cristiano, hay varios miembros en una comisión, pero todos servimos a un mismo fin. Y luego dice la palabra de Dios: ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, es decir, no te necesito, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Tenemos que, como ya expresaron nuestras hermanas, no podemos prescindir de los demás, no podemos hacer, por ejemplo, en este caso, yo, vocal de la comisión, pues yo voy a hacer todo porque así se me ocurrió a mí y ya. No, tengo que hacer lo que me corresponde a mí, pero también viendo que cada uno cumpla su función, viendo que cada comisión y cada miembro de esa comisión esté cumpliendo con lo que le toca hacer, que al final pues viene de su deseo de servir. Y bueno, aquí está esta brecha generacional, pero eso es lo que queremos aprovechar aquí, porque vivimos en una época de la hiperconectividad, de la hipercomunicación, en donde presumimos de estar superconectados para todo, pero aquí es donde yo quisiera saber qué opinan ustedes, si antes, cuando se contaba con mucha menos comunicación, mucha menos conectividad que ahora, que ya es muy fácil mandar un mensaje pues, al grupo de la unión, ¿no? Ahí en WhatsApp o con los integrantes de tu comisión. ¿Qué tan
diferente es esa manera de trabajar. ¿Qué tan nos hemos vuelto más proactivos, estando según más conectados, o nos hemos alejado un poquito de cómo se ha venido ese trabajo? Pues yo creo que cada época tiene sus facilidades o los retos a los que te enfrentas, pero con la ayuda de Dios sales adelante, ¿no? Como yo les mencionaba, uno de los tantos retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Pero tuvimos que buscar la manera de lograrlo. Ustedes, los jóvenes de ahora, pues también tienen sus propios retos, ¿no? A lo mejor ahora ya el transporte no es problema, pero otras dificultades han de tener, han de enfrentar. Entonces, como dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? No te acostumbres a este siglo, no te dejes llevar por lo, sino renovados. Y yo creo que esto nos ayuda para que, según la época que estamos viviendo, según los conflictos, según las facilidades o no, que Las tengamos, dificultades también. debemos hacerlo conforme a lo que estamos viviendo y para bien de la obra de nuestro Dios, ¿no? Cada quien en el momento en el que el Señor lo llame a través de la vida, de los años, pues acomodarnos para buscar cómo hacer nuestro trabajo y utilizar las herramientas que tenemos. Tal vez ustedes ya tienen más facilidades, pero también tendrán otros obstáculos que se les presenten y también con la ayuda de Dios van a salir adelante. Híjole, yo te quiero confesar que he sido Ajá. muy crítica de la generación actual. He sido incisiva hasta cierto punto en la forma en la que han desempeñado su trabajo. Porque si bien es cierto que en los tiempos arcaicos en los que viví nos tocó trascender de lo mecánico a lo eléctrico, a lo electrónico y a lo tecnológico. Entonces, para mí esa es una experiencia que el Señor nos dio y que es un privilegio, porque puedo decir que puedo presentarte un informe a mano, bien escrito, con buena redacción y buena ortografía. Y sí, me preocupó un tiempo que los jóvenes de ahora, los adolescentes, los jóvenes de ahora, no te supieran escribir o que tuvieran tantas faltas de ortografía cuando redactaban un informe, ¿no? Entonces, lo digo con pena porque fui muy crítica de esa forma en la que los muchachos se desempeñaban. Me ha tocado asistir a algunas convenciones más recientes en la última década y si no tienen una computadora, se atan de manos, ¿no? Eh, Eso para mí ha sido el mayor reto al que se han enfrentado los jóvenes de ahora, el poder trabajar sin la tecnología. Cuando ya no tienes un celular, cuando tu celular ya no tiene internet, ya no me puedo conectar, ya no puedo estar en la reunión, siendo que es justamente lo contrario, porque es la tecnología una herramienta que tienes que usar a tu favor, no en tu contra. Te tiene que ayudar a hacer mejor tu trabajo, no a cerrarte las puertas y a amarrarte las manos y a no salir. Tiene que ser al revés, tienes que utilizarlo a tu favor. Entonces tiene que ayudarte a estar más cerca, a estar presente, a compartir todo, a estar siempre, porque ya no tienes, desde mi experiencia arcaica, el obstáculo de no tengo dinero para viajar, no tengo cómo ir, no conozco a nadie, cómo llego. Y sin embargo, te lo digo como testimonio, una época en la que me tocaba estudiar, yo todavía no trabajaba, aunque entramos a trabajar muy chicas. Estábamos estudiando, la mayor parte del ingreso que teníamos era de un trabajo pequeño y que ocupábamos para nuestros estudios y sin embargo Dios nunca nos dejó sin un pasaje. Siempre tuvimos la economía para poder transportarnos, para asistir a una convención a rendir tu informe, para lo que se necesitara. En la actualidad he escuchado excusas de que no tienen para moverse, no tienen para el celular, no tienen para la hoja de papel o no tengo computadora y tampoco tengo Zoom. No debe ser así desde donde lo veo.
te digo, muy crítica porque sé que se pueden hacer las cosas. Solo hace falta que levantemos las manos, que tengamos el esfuerzo que nos pide la palabra del Señor que hagamos. Aplica tu trabajo el esfuerzo que requiere, porque se trabaja para el Señor moviéndote, no con las manos cruzadas ni en tu cama. Tienes que levantarte, tienes que aplicarte, el trabajo implica acción, moverse. Sí, sí, no, muy puntual. Y bueno, un breve paréntesis antes de continuar con esta conversación. Queremos invitar a todos ustedes a que nos comenten en qué comisión han estado, qué experiencias se han llevado, cualquier cosa que ustedes piensen, pónganlo aquí en la caja de comentarios en Facebook, en la transmisión en vivo. Vamos a leer sus comentarios, igual si quieren dejar un saludo, adelante. Es muy grato leerlos, es muy grato estar conectados. Cerramos el paréntesis y volvemos a esta conversación. Y con respecto a eso, yo creo que es un comentario muy bien atinado, con el cual yo creo que todo debe estar, bueno, hablando de estas cosas de trabajar, de estar conectado, que debemos de tener un cierto balance, ¿no? Un cierto balance en saber trabajar con y sin tecnología, porque se puede hacer ya de estas dos distintas maneras. Si no hubiera tecnología, no estuviéramos teniendo esta conversación, este podcast y todo ello. Gracias a Dios hay este tipo de tecnología, pero a veces, como usted dice, nos limitamos a todas estas cosas. Y dentro de una comisión, a mí me parece que, pues sí, llegamos a veces a ser muy dependientes de toda esta pues, forma virtual de trabajar, ¿no? Pero al mismo tiempo es una herramienta muy grande, porque podemos conectarnos con todos los que tenemos lejos, podemos comunicarnos, y de hecho ha sido un tema muy recurrente en este podcast, toda esta nueva conectividad, toda esta virtualidad, es muy recurrente este tema en el podcast. Y bueno, hay otro tema que también me quisiera tocar aquí, que es que a veces hay personas, o bueno, habemos hermanos, o hay hermanos que entran a una comisión y dan todo de sí, ¿no? Su amor por trabajar es ferviente, ¿no? Y creo que ese es el ánimo que tenemos todos, ¿no? Cuando somos nombrados a principio de año convencional, si vamos a la convención, pues nos llega el nombramiento, nos enteramos luego y nos ponemos a trabajar enseguida, nos comunicamos con los demás miembros de nuestra comisión. Los primeros meses son de arduo trabajo, de muchos planes, pero conforme van pasando los meses, hay quien deja de contestar los mensajes, hay quien deja de ir a las actividades de la unión, y en su experiencia, ¿cómo podemos hacer para levantar a aquellos hermanos con los cuales dejamos de contar en nuestras comisiones? Porque, como les digo, los dejamos de ver y al principio es estas ganas, pero conforme va pasando el año, nos vamos apagando. Y a veces nos pasa a todos, al presidente, al primer vocal, a veces a todos nos pasa. Pero ¿cómo podemos hacer para pues fomentar que esto no pase, para fomentar un trabajo unánime? Para empujar a los que... Sí. Es difícil, fíjate, es difícil jalar la carreta o empujar la carreta tú solo cuando está cargada. Pero he caído en la cuenta de una situación que tiene que ver con tu vida espiritual. Si no estás consciente de que trabajando en la obra del Señor conoces al enemigo, te lo topas de frente, te va a poner cualquier cantidad de obstáculos. Si no estás tomado del Señor, si no estás cimentado en su palabra, si no estás
como dice nuestro voto, leyendo la Biblia todos los días, haciendo oración, mañana, tarde y noche, teniendo en tu mente el servicio a Dios, teniéndolo a Él presente en tu mente y en tu corazón, no vas a poder con la lucha diaria. Recordemos que nuestro conflicto, nuestra batalla diaria es contra nosotros mismos, nuestra carne primeramente y luego con el enemigo. Cuando el enemigo te ponga obstáculos, tienes que estar firme en tu fe para no dejarte caer. Jalar la carreta es bien difícil. Sí me tocó en alguna comisión que prácticamente me quedé sola. Y sí era bastante difícil estarles llamando a los hermanos. No usábamos celular en ese tiempo, no existía. Era el teléfono de casa, el fijo que todos tenían. Algunos teníamos, otros ni siquiera tenían, no había cómo comunicarse con ellos. Algunos tenían una comisión, una hermana de una comisión que estaba en Oaxaca y era bien difícil comunicarse con ella. Pero si intentamos comunicarnos siempre, la comunicación es muy importante en tu comisión, reunirse con tu comisión, estar de acuerdo en lo que van a hacer es importante. Ahora que existen estas tecnologías ya no hay pretexto para no reunirse, para no platicarse y que exista esa cercanía, esa hermandad con tu propia comisión. Tú solo va a ser difícil. Si te tomas de la mano del Señor y no abandonas su camino, Él te va a ayudar a salir. Yo llegué a un momento en el que dije, Señor, yo no puedo con ellos, y lo solté. Tuve que tomar la decisión de terminar el trabajo yo sola, porque sí fue bastante difícil jalar a los demás hermanos, estarlos animando todo el tiempo, o hablarles o escribirles, porque nos carteábamos literalmente para hacer ese trabajo. Y hubo la necesidad, cuando ya no tuve respuesta de ningún lado, pues lo solté y terminé el trabajo yo sola. El trabajo es del Señor, la obra es del Señor, Él es el que recompensa o Él es el que sanciona. Y sí, creo que no debes cargar con la angustia o el problema de cómo le hago para jalar esta carreta que está pesada, sino dejársela al Señor. Señor, ya no los encuentro, ya no me contestan, ya los busqué, seguimos adelante hasta donde el Señor nos dé las fuerzas. Esa es la experiencia que tuve personalmente con cada uno de ellos. Es muy difícil saber si lo que necesitan lo tienes tú para poderles ayudar, si sus problemas o sus necesidades las puedes solventar tú o puedes cooperar para que porque salgan también de es, donde es, van, es ¿no? además de provocar otros sentimientos, te provoca hasta cierto punto tristeza, ¿no? Cómo llegas a la convención, igual, a rendir informe, y nada más vas tú, y te preguntan, ¿y los demás miembros de tu comisión? No, pues la verdad no sé. Y luego resulta que los mismos hermanos de su iglesia tampoco saben. Y es pues muy triste, la verdad, porque igual, como comentaba hace un rato, al principio todos estamos muy fervorosos, muy ardientes en espíritu de trabajar, pero con el tiempo se nos va apagando esta llama, ¿no? Y esto de sobrellevarnos los unos a los otros, de dejar que de tener una verdadera comunicación, ¿no? Yo pienso que todo eso es a raíz de la comunicación. No sé, nuestra hermana Alba, qué consejo nos pueda dar igual para evitar este tipo de casos. Pues la oración. En alguna comisión nos dedicábamos, después de organizar nuestras actividades, a orar y entre nosotros, a orar unos por los otros, porque solamente así vas a poder hacer el trabajo. En esta comisión de espiritual que les menciono, el Señor nos bendijo en gran manera y pudimos, así como entramos al año convencional todos, así salimos todos en el trabajo, gracias a Dios. Pero hubo otra comisión en la que apenas empezaba yo a conocer de la unión, esta primera una comisión que tuvimos al principio
que tuve al principio de mi experiencia en la Unión, que medio trabajamos y bueno, nos vemos en la convención, sí, ahí les llevo el informe, nos dijo la hermana. Y cuál fue mi sorpresa, que yo era de las últimas vocales, ¿no? Entonces yo decía, ay, pues sí medio trabajé, vamos a la convención, ay, voy a la convención. Creo que fue mi primera convención como delegado oficial. Y no llegaron los hermanos de mi comisión y dije, ¿qué hago? Y le dije a la presidente, en aquella ocasión le dije a la presidenta, oye hermana, me dijeron que iban a mandar el informe, pero no ha llegado. Ah, no te preocupes, tu informe es el último, así que vamos a esperar, ok. Y pues no llegaba el día y en que llegaba el informe, llegó el día en que teníamos que pararnos a leer y que íbamos a leer y nada más, de veras, nada más estaba yo en la comisión y me paré y ofrecí disculpas a la asamblea porque pues no, yo no podía trabajar ni nada, pero con toda la pena del mundo me paré, dije la verdad y pues qué vergüenza llegar a la convención con las manos vacías. Qué vergüenza decir no vino nadie, no me mandaron mi informe. Me hubiera puesto a hacer algo antes, ¿no? No pararme y con pena decir algo así. Entonces, pues sí, mi experiencia en esa convención fue no llegar a la convención con las manos vacías, hacer algo antes, aunque yo era el último vocal, llegar con algún trabajo para el Señor. Eso sí. Y por ejemplo, trasladándolo un poquito a los últimos años, sucede bueno, yo lo veo así. Antes pertenecer a una comisión, pues era un compromiso un tanto involuntario, ¿no? Nadie hacía méritos para decir, bueno, pues yo quiero quedar en lo que antes era prensa y propaganda, ¿no? Nadie decía, o bueno, no sé, nadie iba con la mesa directiva a decir, yo quiero ser de cívico social, ¿no? Te elegían involuntariamente, se fijaban en tus aptitudes, en tus conocimientos, en tus dones para ver en qué eras bueno, o a lo mejor no, a lo mejor era tu primera convención, ibas y decían, pues esa hermana, ese hermano, simplemente me cae bien, ¿no? Parece que trabaja bien, entonces pues ya te seleccionaban. Y hoy en día hay quien acepta este compromiso, pero ya de manera voluntaria. Entonces, estas palabras se vuelven más fuertes. ¿Y por qué digo que es de manera voluntaria? Porque todos aquellos esforzadores, pues no sé si recuerdan que en el informe viene un apartado que dice, ¿te gustaría formar parte de alguna comisión? Y ya te pones en una comisión y pones tu nombre. Entonces, yo creo que ya no hay excusa si eres de ese tipo de esforzador para cumplir con lo que está haciendo tu comisión, porque ya voluntariamente estamos aceptando, estamos levantando la mano para ser miembros de alguna comisión. Entonces, es ese compromiso, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes esta parte del compromiso, de estar realmente, pues ahí? Ha sido acertado, yo creo, ha sido acertado el deseo expreso de manifestar tu interés en trabajar en alguna comisión. Eso no se hacía en mis años arcaicos y en la actualidad se hace, me parece muy buena idea, me parece que la voluntad propia debe ser esa, levantar la mano y decir yo quiero trabajar en esto. El interés que uno tiene, yo creo que lo pone el Señor en nuestro corazón y creo que la mesa directiva tiene un gran trabajo en observar a los hermanos que asisten a las diferentes actividades y ver su desempeño, ver su desarrollo, porque es ahí en donde conocen y detectan cuáles son los dones de cada quien o en qué eres bueno, ¿no? Cómo te manejas con los demás, qué estás estudiando, en qué trabajas, para saber cómo te desarrollas y en dónde te podemos utilizar. Recordemos, Dios nos da dones a nosotros para trabajarlos primero en su iglesia.
y justamente con ellos adquieres la experiencia en tu iglesia y la puedes desarrollar en el mundo y hasta vives de ello, ¿no? A mí me tocó esa experiencia muy grata. Mi talento, el talento que yo considero que Dios me dio, lo empecé a desarrollar en mi sociedad intermedia y es lo que me permitió vivir eh, fuera de la iglesia. O sea, fue mi trabajo secular, lo convertí en mi trabajo secular y es lo que me ha permitido sobrevivir. La providencia del Señor, por supuesto, pero a través de ese don que inicié en mi sociedad intermedia. Yo sí quisiera decir que a veces no nos dan una comisión o no nos encargan una comisión de acuerdo a lo que nos gusta o sabemos hacer o como mencionó mi hermana, ¿no? Ven tus dones, tus talentos y por eso te ponen esa comisión. A veces es al revés. A veces no sabes nada de lo que se trata la comisión o te ponen de secretario y no sabes ni redactar. A veces no tenemos capacidades para poder cumplir y nos dan ganas de renunciar, de decir, ahí está su nombramiento, porque no sé ni cómo. Hermanos, de verdad, pónganse en las manos de Dios y como decía nuestro hermano Nahum en algún tema, Dios no llama al capacitado, sino que capacita al que llama. Él te va a suplir, si tú te pones en las manos de Dios, Él te va a dar la idea para cómo desempeñar ese trabajo que está poniendo en tus manos. Si no sabes nada de esa comisión, no digas que no al trabajo, no digas que no, porque si tú le das la espalda al Señor en ese trabajo, de verdad no vas a ser bendecido. Y te lo digo por experiencia, hermano. Alguna vez yo renuncié a una comisión porque me sentí incapaz y en lugar de arrodillarme y pedirle al Señor me ayudara, renuncié y después lloré porque no recibí bendición del Señor, al contrario. Entonces, si hermanos, alguna vez les nombran para una comisión muy difícil, no se preocupen, el Señor les va a capacitar y ¿saben qué? Eso les va a ayudar a crecer para que más adelante sirvan mejor al Señor y tengan más campo, ya tengan más habilidades, tengan mayor experiencia. Eso les va a ayudar a servir en otros ámbitos que a lo mejor no sabían en lo que podían servir en ello, ¿no? Y muy importante esto que nos dice nuestra hermana. A veces no sabemos en qué vamos a servir y queremos dejar todo. Creemos que es tanto trabajo que no vamos a poder con ese trabajo, pero recordemos que Dios no pone pruebas más fuertes de las que nosotros seamos capaces de soportar. Dios nos pone la tarea, por más difícil que parezca, pero Él nos la pone ahí porque Él sabe que nosotros podemos cumplir con eso. Dios nunca nos va a poner una tarea más difícil que la que nosotros podamos soportar. Y bueno, ya vimos toda esta parte de compromiso, toda esta parte dura, porque es duro trabajar en una comisión. Es muy... cuando trabajas, pues te llegas a estresar, te llegas a desvelar, hay muchos desvelos, igual cuando son las convenciones hay varios desvelos trabajando en tu comisión, pero llegamos a la parte, pues bonita, ¿no? A la parte de convivencia. No quiero decir que la parte de trabajo no sea bonita, pero llegamos a esta parte donde empiezas a conocer a hermanos, empiezas a compartir muchas cosas en común, vives muchas cosas con los hermanos con los cuales estás en tu comisión y empiezas a estrechar lazos de hermandad. No sé si tengan alguna experiencia, alguna anécdota que nos quisieran compartir de alguna ocasión en la cual ustedes hayan formado parte de una comisión y se hayan quedado con este sentimiento de
pues qué bonito fue estar con aquellos hermanos, qué bonito fue ser parte de esta comisión. No sé si tengan alguna experiencia, yo creo que sí. Un montón. Ajá, yo creo que nos llevamos muchas y podemos hablar de ello muchas horas, y por eso cuando nos volvemos a reunir con aquellos hermanos que vemos, que conocemos desde hace años, nos pasamos platique y platique y platique de aquella vez que nos tocó trabajar hace muchos años. Entonces, pues las escuchamos. Yo me acuerdo mucho de una actividad que hicimos en la isla Andrés García, de cuando todavía el campo estaba en un solo territorio. Y para organizar aquella actividad, pues tuvimos que tener mucho contacto con los hermanos de allá, pero lo que me gustó mucho, de lo que quedé muy satisfecha y creo que hicimos, estrechamos muchos lazos de hermandad con aquellos hermanos que para nosotros estaban a 12, 14 horas de camino. El entonces presidente de la Unión, el hermano Elías Garfias, nos organizó a todas las comisiones para que viajáramos todos juntos el mismo día, a la misma hora, en el mismo camión. Wow. Él se encargó, imagínense, 45 esforzadores en un camión comercial. O sea, de un tiempo para acá existe la facilidad de rentar un camión. Ya está, hay comisión especial. Gracias. Pero en ese tiempo no era así. Entonces, él se dio la tarea de llamarnos a todos, de juntarnos a todos, y nos vimos en la central de San Lázaro. Imagínense ustedes 45 esforzadores de diferentes edades, la mayoría jóvenes, con ganas de cantar, gritar, jugar, pellizcarle las costillas al de al lado y al de hasta atrás y al de adelante, con algunos que son bien, eran muy bromistas. Fue muy agradable, disfrutamos mucho esa noche. Sí hubo un momento en el que el chofer del camión así como que no se piensan dormir, es la 1 de la mañana y hay que dormir. Pero no se molestó ni nada, sino venía, o sea, él mismo también se venía riendo, ¿no? De las ocurrencias que teníamos. Éramos jóvenes sanos, no nos hacíamos bromas pesadas. Que eso es lo que hay que resaltar del esfuerzo cristiano. Todo es sano, o sea, las bromas, tal vez puede llegar a haber bromas pesadas, pero ese ambiente... No son hirientes. Ajá, no son hirientes, y ese ambiente de fraternidad, pues cristiano. Y ese ambiente de hermandad y de broma y de alegría y de juego se trasladó o permaneció en las 2 noches y 3 días que duró esa actividad en la isla Andrés García. Y gracias a Dios fue algo muy bonito. Regresamos todos muy contentos de la misma manera que nos fuimos, y esa es una de las muchas actividades que recuerdo con mucho cariño. A mí el Señor me permitió conocer jóvenes esforzadores con los que todavía pues tenemos amistad, y cuando los veo pues la verdad sí recuerdo esos tiempos en los que podíamos platicar, convivir. Ahora pues por nuestras propias actividades como mamás, como papás, como responsables de un hogar, pues a lo mejor ya no es tan fácil asistir a una actividad, pero cuando nos volvemos a ver, esa amistad continúa, ese recordar aquellos tiempos, pues como que le llenan a uno el corazón, ¿no? De gozo, y podemos decirnos amigos, aunque no estemos llamándonos todos los días o cada semana, pero sabemos que contamos con ellos, que nos recordamos unos a otros, y nos permitió el Señor vivir tiempos de trabajo en el esfuerzo cristiano que dejan esa huella, ¿no? Que dejan esos pensamientos de paz, de gozo, porque viviste con esos hermanos momentos bonitos, ¿no? Y eso como que te llena. Sí, es increíble, es realmente fascinante y hermoso toda la experiencia de trabajar en una comisión,
toda la experiencia que llega a haber de hermandad. Y bueno, yo quisiera terminar con este versículo que es igual ahí en 1 Corintios 12, 26, 25 y 26, que dice así: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Yo creo que esto siempre pasa cuando pasamos a rendir informe en la convención, ¿no? Si todos hicimos bien el trabajo, pues nos felicitan y dan gracias y así, pero luego pasa lo mismo, ¿no? Si uno falla, pues todos fallamos. Y entender eso, que esa comunicación que se debe tener, dice aquí, que todos se interesen los unos por los otros. Y es algo que debemos de tener muy, muy en cuenta. Quisieran terminar con algo, quisieran darle un consejo a los esforzadores que nos están viendo, algo con lo que deseen terminar. Pues que recuerden, hermanos, que el Señor está a nuestro lado y Él nos ayuda y nos fortalece. Estaba recordando ahorita que en alguna de, de mis compañeras de trabajo, con la que, bueno, yo pensaba, ¿verdad?, que había buena comunicación, que nos llevábamos bien, hasta podía decir que era mi amiga, y sucedió una situación en la que pues tuvo que dejar su cargo por la situación que vivió, renunció, y yo dije, pero ¿por qué nunca me contó? ¿Por qué nunca me dijo? Yo nunca supe que estaba viviendo algo así. Tal vez le hubiera ayudado, cuando menos la hubiera apoyado, hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho lo otro para evitar que tuviera que dejar su cargo, ¿no? Y a mí me dio mucha tristeza y dije, ah, qué mala amiga soy, ah, qué mala persona porque no la apoyé, porque no le ayudé. Entonces, hermanos, nos vamos a enfrentar en el trabajo del Señor con estas situaciones que a veces nos dan dolor, nos causan tristeza y a veces queremos dejar el cargo también nosotros. Pero no se desanimen, hermanos. Tómense fuerte del Señor. Es necesario que pasemos por dificultades, por problemas, y que nada robe su paz, que nada quebrante su fuerza para servir al Señor. Ese tipo de situaciones van a hacer que su fe sea fortalecida y que puedan seguir sirviendo al Señor. Ustedes no se dobleguen, solamente sus rodillas, eso sí, doblenlas para orar, pero que nada les quebrante en el trabajo del Señor. Por más fuertes y difíciles que sean los problemas o las dificultades, sigan trabajando, no renuncien en alguna comisión, por fuerte que sea. Tomen fuerza del Señor y adelante, hermanos, porque la obra sigue con o sin nosotros. ¿O cómo es? Sí, con o sin nosotros, la obra va a seguir, nos guste o no. Porque es la obra del Señor, sí. Pues si algo pudiera recomendarles, queridos hermanos, es, si te nombran en una comisión, recibe con mucho gozo, recibe con alegría tu nombramiento. Agradecele a Dios Porque a que veces te da la decimos, oportunidad. híjole, ya me tocó. Estadística, ¿qué voy a Ajá. hacer? Pero gracias a Dios que tienes un trabajo en el cual le puedes servir, que te consideraron, es una oportunidad muy grande, no la desaproveches, no la dejes pasar. Disfruta la compañía de tus hermanos, disfruta de tus vocales, disfruta de tu presidente, disfruta de tu comisión, disfruta de tu mesa directiva, disfruta de todos los hermanos con los que vas a convivir. Tienes una oportunidad para conocer otros lugares de la República si no has viajado y sírvele al Señor con mucha alegría, con mucho gozo. Al final, el trabajo que tú le presentes al final, cuando entregues tu informe, entrégalo con alegría, entrégalo con satisfacción, que tengas tú la satisfacción del deber cumplido. Señor,
Apenas hice lo que tenía que hacer. Gracias porque me das la oportunidad de hacer solo lo que tengo que hacer. A lo mejor mis fuerzas no fueron para más, pero tú me diste la oportunidad de hacer lo que tengo que hacer y ese es un trabajo para ti. Alégrense, pónganse contentos, disfruten su tiempo. Ese texto que está lleno ahorita es el momento de servirle al Señor. Pues sí, estimados hermanos, estimados esforzadores que nos acompañan, si ustedes son miembros de una comisión, ya escucharon todos los consejos que nos acaban de dar a nuestras hermanas que tienen bastante experiencia sirviendo en el esfuerzo cristiano. Si no formas parte de ninguna comisión y te encantaría servir, ora a Dios, pídeselo. Y yo te aseguro que Él te lo va a dar, que vas a estar sirviendo en una comisión. Y pues no hay mayor satisfacción, no hay mayor regalo que poder servir al Señor. Y qué mejor que en el esfuerzo cristiano. Y bueno, vamos a ver algunos comentarios que nos fueron aquí nuestros hermanos. Nuestro hermano Cristino López Santos nos pone: hola, buenas noches, saludos desde Paraíso, Tabasco. Buenas noches, hermano, saludos hasta allá, hasta Paraíso. Si aquí hace calor, pues no me quiero imaginar qué tan... 40 grados. Sí, qué tan caliente de estar allá. Un saludo a todos los que nos están viendo. Y bueno, nos despedimos. Recuerden que el trabajo en una comisión es por Cristo y por su iglesia. Nos vemos, hermanos. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.